La clase de hoy va a ser simplemente una toma de contacto. Voy a explicar pues cómo es la estructura de la asignatura, el temario, las evaluaciones, las entregas. Os explicaré cómo hacer los grupos también, porque vamos a hacer grupos para entregar cosas online, por supuesto. Y poca cosa más. Y empezaremos un poquito a hacer un poco de fluidos, ¿vale? Porque yo creo que es la primera vez que vais a hacer mecánica de fluidos, a no ser que alguno de vosotros sea repetidor. ¿Todos veis a Atenea? ¿Sí? Supongo que sí. Si no decís nada, supongo que la estáis viendo. Yo no lo veo en la pantalla. Solamente veo que estoy presentando, pero no veo qué es lo que estoy presentando. Por lo tanto, supongo que sí. Lo estáis viendo. Vale. Entonces, bueno, lo primero es el temario. El temario vamos a verlo a través de la guía docente y también os comentaré... Espera, porque si lo presento aquí la guía docente no lo vais a ver. No, la guía docente, claro, tendría que presentar entonces otra ventana. Dejad un momento que os enseño la guía docente. Os tengo que presentar entonces otra. Vale. Ahora se supone que estáis viendo la guía docente. Si yo estoy en otra pantalla, no os estoy viendo por lo tanto a vosotros, bueno, os podría ver como una segunda pantalla. Roberto, para ver simultáneamente lo que tú presentas y el chat, por ejemplo, puedes darle a opciones dentro de la sesión y cambias el diseño. Para ver simultáneamente lo que presento y el chat. No, tú lo puedes hacer, es decir, porque tú tienes en una misma pantalla lo que yo estoy presentando y el chat, ¿no? Eso mismo, pero lo digo para tú ver el chat a la hora de nosotros contestar mientras presenta. Bueno, lo que me puedo hacer es cogerme la pantalla de Meet. Como tengo dos pantallas, que tengo el portátil y un monitor externo, me puedo coger el Meet y ponérmelo en el portátil y así veo las dos cosas. Esto ya está hecho. Vale, gracias. Vale, lo primero que quería deciros, la guía docente no la han actualizado y ves que aquí pone un profe que es José María Bergadá, que era el profesor hace 2 años. Y el año pasado la actualicé, pero no la han puesto bien. Por tanto, los profesores, no es José María Bergadá, soy yo, Roberto Castilla, y el profesor de problemas, que será Gustavo Raus. El resto sí que está bien. Lo único que no han actualizado ha sido el nombre del profesor, ¿vale? Pero bueno, eso no es importante. Vale, contenidos. Los contenidos empezaremos hoy con un poco de descripción de qué es un fluido, punto de vista microscópico, macroscópico, un poco idea, ¿vale? De qué es el fluido y algunas propiedades puede ser, a ver qué es lo que nos da tiempo a hacer. Las siguientes semanas haremos cinemática de fluidos, haremos estática de fluidos, perdón, y cinemática de fluidos. Luego haremos las ecuaciones básicas de la mecánica de fluidos, que son básicamente hacer la mecánica de física que la conocéis normalmente, mecánica de las partículas, pero ampliada al comportamiento en un fluido. Y luego flujo con viscosidad dominante, análisis dimensional, capa límite, flujo externo, un poco de aerodinámica, flujo interno, flujo compresible. Esto es un poco, la guía docente todo lo tenéis, por lo tanto todos lo podéis leer, qué es lo que se pone aquí, y las actividades, pero lo explicaré esto un poco más, ahora lo explicaré, porque esto es un poco rollo y lo podéis leer vosotros tranquilamente en casa. Habrán, pero evidentemente, 2 exámenes parciales, eso ya lo sabéis, ¿vale? Y el sistema de calificación que está aquí puesto. Luego explicaremos esto. Y un poco la bibliografía. Pero la bibliografía tampoco la han actualizado. Yo he incluido un par de libros más que aquí no están. Pero igualmente están en Atenea, ¿vale? Además son libros que tenéis accesibles, no tenéis ni que comprarlos. Vale, vuelvo a Atenea. Simplemente os quería enseñar la guía docente un momento. Volvemos otra vez a Atenea. En Atenea tenéis Fórum General de la asignatura. Me interesa mucho que tengáis en cuenta, sobre todo ahora con en esta situación que tenemos de pandemia, de que utilicéis mucho el fórum, ¿vale? De que me podéis escribir emails, por supuesto que sí, ¿eh? Yo no digo que no me pongáis mails, pero claro, los mails sois muchos alumnos, sois 2 grupos de casi unos 30 más o menos cada uno, sois 60 alumnos, y muchas veces los mails son repetición de consultas. Entonces, si tenéis alguna consulta, y puede ser interesante para todo el mundo, prefiero que las hagáis aquí, en el Fórum General de la asignatura, ¿vale? Abrís aquí el fórum, hacéis la consulta y ya está. Y entonces tanto Gustavo como yo responderemos y así todo el mundo tiene accesible. Aquí hay una pequeña presentación, que es la presentación de la asignatura, donde hay un mapa mental, que prefiero explicar el contenido de la asignatura mediante este mapa mental. Supongo que lo veis todos.
Este mapa mental me lo hice yo hace muchísimo tiempo, cuando empecé a hacer mecánica de fluidos con industriales y con aeronáuticos. Es un poco lo mismo que había antes en contenidos, pero de una manera como más estructurada. Tal y como yo lo veo en este mapa, empezamos con introducción y conceptos básicos, que es lo que, si nos da tiempo, haremos hoy. Luego haremos fuerzas sobre fluidos, ecuaciones constitutivas y cinemática de fluidos, que son propiedades, básicamente, de los fluidos. Aquí hay un tema que está un poco colgado, que es fluidostática. Y luego haremos ecuaciones fundamentales. De ecuaciones fundamentales hay 4. Bueno, básicamente hay 3. Me pasa que la hay una cuarta que cuelga un poco de una de estas. Las ecuaciones fundamentales son conservación de la masa, que esto en la partícula no está, pero que aquí sí que lo veremos porque es importante, muy importante, en mecánica de fluidos. Conservación de la cantidad de movimiento, que es simplemente la segunda ley de Newton, ¿vale? Que eso lo conocéis todos. Conservación del momento cinético y conservación de la energía. Conservación del momento cinético supongo que ya sabéis de mecánica, que es básicamente una generalización de la conservación de la cantidad de movimiento para cuando tenemos rotación. En nuestro caso es importante porque vamos a ver un poco... No vamos a ver. En este curso no lo vamos a ver, a estar pensando en otro, algo de turbomáquinas, pero no creo que nos dé tiempo a hacer turbomáquinas. Pero bueno, que sepáis que las turbomáquinas, las bombas y los ventiladores están muy basados en la conservación del momento cinético. Luego tenemos un tema que es análisis dimensional y teoría de modelos, que no es bien mecánica de fluidos, pero que es una asignatura, es un tema que se utiliza muchísimo en mecánica de fluidos. Perdona, me estaban llamando. Espera un momento que pongo el teléfono a que no moleste. Y con este tema, con todo esto, vamos a ir al primer parcial. En el primer parcial preguntaremos sobre todo esto, ¿vale? Esto es la introducción. Esto es la introducción de lo que es la mecánica de fluidos. Son herramientas. Estos son herramientas todo. Herramientas que ya conocéis la mayoría, ¿vale? Que seguramente conocéis. Es decir, habéis hecho estática, habéis hecho la segunda ley de Newton, y habéis hecho conservación de la energía, habéis hecho muchas cosas. Lo que ocurre es que lo que vamos a hacer es aplicar esas cosas ahora a los fluidos, ¿vale? Entonces, una vez tenemos todas estas herramientas, os haremos un examen para ver si las habéis asimilado bien y con esto iremos al segundo parcial. En el segundo parcial son aplicaciones de esas herramientas. Aplicaremos esas herramientas a flujo con viscosidad dominante. No sabéis lo que es la viscosidad todavía, o sí lo sabéis, pero de forma genérica o de forma un poco intuitiva, pero no lo sabéis de forma estricta o de forma numérica. Explicaremos qué es la viscosidad. Haremos también flujo potencial y flujo ideal. Haremos también capa límite, flujo externo, es decir, aerodinámica, un poco de turbulencia, flujo compresible, lo que nos dé tiempo. Y ya está, y con eso iremos al final. Haremos el examen, aprobaremos todos y ya sabremos mecánica de fluidos. ¿Sí? ¿Preguntas? Me podéis interrumpir cuando queráis, porque si no yo hablo y hablo y hablo y no paro. Aunque no estéis delante, me gustaba mucho más hablar cuando estabais delante. No tiene color. Porque por lo menos podía ver la cara y podía ver si os estabais aburriendo o no. Ahora no lo puedo ver, así que me lo decís en el chat, ¿vale? Si alguien se está aburriendo, me lo dice. Dice, me estoy aburriendo. O no entiendo algo. O podéis abrir el micrófono y hacer cualquier pregunta que queráis. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entiendo que no. ¿Vale? Vale, pues esto es entonces un poco el temario, ¿vale? Lo que vamos a hacer. Es chulo, es muy interesante. Yo no sé hasta qué punto vosotros sabéis mecánica de fluidos o si os va a gustar o no va a gustar, pero es un temario muy chulo. Os comento lo que me dicen siempre, cada año me lo dicen todos los alumnos y seguramente vosotros me vais a decir lo mismo. Es mucho temario para una asignatura de 4 créditos y medio. Y estoy completamente de acuerdo con eso. Estoy intentando a ver si esta asignatura puede subir de créditos, pero es que no hay puntos en la escuela y me está costando. Podría bajar un poco el temario, pero es que no sé de dónde podría quitar, ¿vale? Porque todos estos temas son importantes y todos lo vais a necesitar en el futuro. Es decir, un ingeniero industrial tiene que saber un poco todo de esto. Pero, bueno, iremos viendo durante el curso a ver qué es lo que vamos haciendo. Al final, tampoco es tanto temario. Lo que pasa es que sí que os digo que hay que estudiar. Es un temario que es bonito, de mi punto de vista, pero no es sencillo.
Hay que estudiar, y por estudiar me refiero sobre todo a hacer muchos problemas. No, la teoría no es tan difícil y la teoría tampoco, nosotros no preguntamos teoría en los exámenes ponemos problemas. Es una asignatura muy aplicada, ¿vale? La teoría es sencilla, relativamente sencilla, pero cuesta entenderla y solamente se entiende si se aplica. Vale, entonces esto es esta primera presentación. Algunos documentos útiles de Internet. Bueno, os he puesto algunos aquí, unas cuantas cosas de que son interesantes. Esto es un libro de mecánica de fluidos. Es de un señor que es de la Universidad de Notre Dame, que no está en París, sino que está en Indiana, es americano, pues está escrito en castellano, porque este hombre estuvo mucho tiempo trabajando en México y habla muy bien español, entonces este libro está en español y está muy bien este libro. Supongo que el link funciona bien. Sí, es este. Es un poco anticuado, veis que ya tiene como 10 años. Supongo que este hombre lo escribió y lo dejó un poco de lado ya. Vale, y está bien, es un libro online y está pues, francamente bien. Entonces os lo recomiendo para que lo miréis, para que lo leáis. Es decir, simplemente es... No sé si lo habéis visto, este libro. Espera un momento, porque ahora... Ah, no. No, un momento, ahora os lo enseño. Vale, es este. ¿Vale? De Mihir Sen, es un clásico. ¿Vale? Lo veis que tiene ya 10 años y un poco pues el índice. Eso es lo que explica todo el mundo, ¿eh? Un poco cinemática, ecuaciones de movimiento, teoremas especiales, estática, flujo potencial, flujo viscoso y flujo compresible. ¿Vale? Hay algunas cosas que nosotros vamos a hacer que aquí no están, pero la mayoría sí. Por tanto, es un libro recomendable. Luego aquí hay algo interesante. A vosotros os gusta mucho, esta generación es mucho de vídeos. Y entonces, dejadme que os enseñe esto. Esto es una colección de vídeos, si se quiere cargar, que se llamaba Hunter Rose, que era este. Este es bastante antiguo. Son vídeos muy interesantes. Creo que la mayoría están en YouTube. Los podéis ver en YouTube, pero estos son enlaces, ¿vale? Ya lo veis, hay como 11 o 12 vídeos. Aquí hay 6, pero en realidad hay más, en algún otro sitio hay más, ¿vale? Y son muy interesantes para ver, para algunos detalles de algunas cosas que hemos explicado aquí, nos acaba de quedar claro y os puedo recomendar alguna parte de estos vídeos. Están en inglés, pero los podéis bajaros aquí los PDF con las transcripciones, de manera que podéis ir leyendo a medida que vais viendo el vídeo. También hay subtítulos, es decir, es bastante interesante. Estos vídeos, bueno, algún día veremos alguno de estos vídeos, ¿vale? De momento os lo dejo para vosotros, tenéis aquí el enlace para poderlo ver. Y luego aquí hay otra colección de vídeos, estos del MIT. ¿Vale? Aquí sí que hay un montón de vídeos que están todos en YouTube, ¿vale? Y podéis mirar muchos vídeos de estos, que hay algunos muy interesantes. Esto no lo estáis viendo, perdona. Ahora, estos son los vídeos del MIT, ¿vale? Entonces hay muchos vídeos y la mayoría están en YouTube y aquí también tenéis las notas de las grabaciones. Seguimos con Atenea. Tienes un apartado. Esto sí que es interesante, esto os va a interesar. Esto es porque sirve para la nota. Entregas. En la guía docente decís que tenemos 6 entregas, que tienen que entregar 6. Yo no sé si vamos a hacer tantas. Yo os dije que ya había modificado la guía docente, pero no la han modificado, como yo dije. Pero bueno, tanto da. Yo creo que al final no serán 6, sino que creo que vamos a hacer 4 entregas. 4 entregas y puede que hagamos algún control. ¿Vale? ¿Las entregas qué son? Las entregas son ejercicios tipo examen, pero más complejos que los que salen del examen. Es decir, son ejercicios que son un poco como preparación para los ejercicios del examen. Son ejercicios que se hacen en grupos de 3. Por tanto, ahora os explicaré cómo haremos los grupos. Y que tendréis aproximadamente 2, 3 semanas, un mes para entregarlo. Se entrega por internet. Se puede entregar, como lo veis aquí, no es imprescindible que se entregue hecho por ordenador, pero la presentación se valorará muchos aspectos, se valorará la presentación, se valorará las hipótesis hechas para el tema, se valorará cómo está explicado y se valorará, por supuesto, los resultados, ¿vale? No son ejercicios complejos,
Bueno, sí, son ejercicios complejos, pero que no con un nivel demasiado alto para vosotros. Es decir, son ejercicios que a lo mejor tenéis que consultar libros, internet y por supuesto, muy importante, podéis consultar a mí o a Gustavo. No es un examen, son prácticas. ¿Vale? Simplemente es una herramienta de estudio, no es una herramienta también de evaluación, pero sobre todo de estudio. Por lo tanto, Gustavo como yo estamos abiertos para que nos hagáis consultas sobre cómo se hacen los problemas. No os vamos a explicar cómo se hacen, pero sí que si tenéis consultas os ayudaremos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se van a hacer los grupos para hacer esto? Tenéis hasta final de mes, hasta el día 30, para formar vosotros mismos los grupos. Tenéis aquí una actividad que es selección de grupo. Vosotros sois el grupo 2. Por lo tanto, estaríamos aquí. ¿Vale? Os va a salir esto en Atenea. Supongo que lo tenéis. Decidme, por favor, ¿hay alguien que está en Atenea? ¿Lo veis esto? Selección de grupo para entrega grupo 2. Sí, se ve. Vale. Pero Pues hasta las entonces, 12 no se puede, hasta las 2, perdón. hasta las 2, ¿no? Yo había puesto hasta las 12. No, puede ser, puede ser. Es hasta las 12 en principio. Vale, entonces aquí simplemente cada uno de vosotros tendrá la opción de apuntarse a un grupo. ¿Vale? Vosotros, como ya supongo que ya tenéis colegas o lo que sea, ¿veis? Yo veo que gente que ya se ha ido apuntando. El grupo 2-4 ya hay 2 personas. Como mucho podéis ser 3, ¿vale? Entonces simplemente os vais apuntando a cada uno de los grupos. Tenéis hasta el día 30 para hacerlo. ¿Vale? Entonces estos son los grupos que irá haciendo las entregas, los ejercicios. El ejercicio habrá una tasca para entregarlos y solamente tiene que entregarlo uno de los grupos. Hay uno de los grupos, uno de los componentes del grupo. No hace falta que lo entreguéis todos. ¿Vale? Ya está. Esto ya está explicado. Sí. Vale. Aquí hay un apartado también para clases remotas. En el apartado para clases remotas, es un apartado que hice ya el año pasado, simplemente era para agrupar todo lo que tiene que ver con problemas con estas clases online. Primero hay un fórum, es decir, cualquier incidencia que podáis tener con las clases online, con el Meet o con las consultas o con las entregas o cualquier cosa, pues lo ponéis aquí en este fórum, ¿vale? Hacéis aquí la consulta. Y luego tenéis aquí, que ya lo conocéis porque habéis entrado todos, la sesión Meet para el grupo 1 y para el grupo 2, que sois vosotros, ¿vale? Vale, luego os quería explicar también el tema de la pizarra. La pizarra es algo que yo he hecho en falta, porque la pizarra se echa mucho en falta con estas clases. Pues el año pasado estuve haciendo algunas pruebas y al final lo que más me gustó es algo que os voy a enseñar ahora, cuando encuentre el lápiz, aquí. Dejadme que os enseñe una cosa. Voy a dejar de presentar Atenea y voy a presentar otra cosa, ¿vale? Os voy a presentar la pizarra. Vale. Ahora dejáis de ver Atenea y vais a ver lo que estáis viendo es la pantalla de mi tablet. Entonces, en la pantalla de mi tablet utilizo una aplicación que es esta, se llama Jamboard. Jamboard es una aplicación de Google y es una pizarra. Es una pizarra online, ¿vale? Entonces, pues aquí podemos hacer clases, ¿vale? Yo puedo dibujar y vosotros pues todos veis lo que estoy dibujando, ¿vale? No, puedo escribir y poner ecuaciones y lo que sea, ¿vale? Y vosotros lo veis. Esta pizarra, además, yo os daré el link a la pizarra, ¿vale? Es decir, fijaros de que en esta pizarra, ahora no me deja hacer copy link, por alguna razón, no, espera un momento, no me deja hacer el link de la pizarra, pero en principio se supone que debería de poder tener un link a la pizarra y vosotros podríais acceder a esta pizarra a través de vuestra aplicación de Jamboard. De manera que podíais tener también incluso acceso a la pizarra. La podíais ver en la pantalla del ordenador o la podéis ver aquí en el Meet.
pero por alguna razón que no entiendo, no me deja hacer el link, poner el link. Déjame que pruebe otra cosa. La estoy abriendo en mi ordenador. Vale. Aquí sí. Vale. Entonces, fijaros de que si yo aquí os pongo... Tenéis este link. Vosotros podéis clicar este link y entonces tendréis acceso a esta pizarra. Si alguien quiere probar, por favor, entonces veremos si alguien prueba, veréis cómo pues, se va accediendo. Y podéis probar a darle al link. ¿No funciona? Vale, me sale Harman. Harman me sale como que me está pidiendo. No funciona, está pidiendo acceso. Debería funcionar. Andrea también. Ah, perdonad. Ahora sí. Probad ahora. Ahora sí. Vale. ¿Veis? Entonces todos tenéis acceso ahora a esta pizarra y en un momento dado, si lo necesitáis, podéis también escribir en esta pizarra. ¿Vale? Es decir, si alguien quiere hacer alguna aportación, perdona, porque claro, la tablet tiene el ahorro de memoria y de vez en cuando se va. ¿Será este link siempre el que utilizaremos? No. Cada sesión la pizarra es diferente y por lo tanto será diferente el link. Es decir, en cada sesión yo os daré el link a la pizarra y cada vez será uno diferente. Perfecto. Pero lo que yo estoy viendo ahora es de que no me está presentando la pizarra, ¿no? Se ve en negro. Yo lo veo en negro. ¿Vosotros la veis la pizarra? No la veis, ¿no? Bueno, la veis, pero no la veis en el Meet. Yo no la veo en el Meet. Es como que no la está presentando. ¿Vosotros la veis en el Meet? En el Meet no se ve exactamente. Yo tampoco la veo. Yo creo que es un bug esto, porque se me ha ido la pantalla de la tablet, se me ha ido a negro por ahorro de energía y ahora ya no presenta. Además, esta pizarra, con este link ya la tenéis disponible, es decir, la pizarra, por ejemplo, pues de hoy, pues ya siempre va a ser este link y yo la tengo guardada y todo esto. Puedo hacer también un PDF y ponerla en Atenea como PDF, ¿vale? Vale. Entonces, seguimos ahora con Atenea, que tengo algunas cosas todavía por explicar. Dejo de presentar aquí la pizarra. ¿Una pregunta? ¿Alguien puede abrir el micrófono y hacer alguna pregunta? ¿Podemos hablar de pesos de cada una de las partes de la asignatura? Sí, podemos hablar de pesos. Vamos a hablar de pesos. Déjame un momento de momento. Bueno, esto estaba en la guía docente. Os lo enseño en la guía docente, ¿vale? ¿Dónde la tenía? La guía docente la tenía aquí abierta, creo. Sí, la tengo aquí abierta. Dejadme que os enseñe la guía docente. En la guía docente están los pesos. Mirad, lo estáis viendo, ¿verdad? Sistema de evaluación. Hay dos parciales, dos exámenes. Cada uno de estos parciales tiene un peso de un 35%. Por lo tanto, los dos parciales tienen un peso de un 70%. Luego están las entregas. En principio, aquí pone 3, pero habrán 2. Cada parcial tendrá 2 entregas. Y estas 2 entregas, en el primer parcial tienen un peso de un 15%, en el segundo parcial un 15%. Por lo tanto, las entregas tienen un peso de un 30%. ¿Vale? En principio, esto es lo que hay. Simplemente son 2 notas. Bueno, en realidad son 4. 15%, 35%, 15%, 35%. Aquí dice que los exámenes consisten de 3 problemas, pero esto también lo he cambiado. Serán 2 problemas cada examen. ¿Vale? Y ya está. Y luego también una cosa que seguramente os interesa es que se puede recuperar. ¿Vale? Se pueden recuperar, en el segundo habrá un mecanismo de recuperación de las notas bajas que han habido en el primero. ¿Vale?
Es decir, en el segundo se pondrá un problema extra para poder recuperar el primer parcial. ¿Vale? En cuanto a los trabajos, es decir, las entregas, también se pueden recuperar. Se pueden recuperar para las notas que sean más bajas o igual que 6. Vale, esto es el sistema de calificación. 4 notas. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Preguntas? ¿No? Los exámenes ya sabéis que sí que son presenciales, ¿eh? Robert, Sí, dime. Perdona, has ¿quién dit... eres? Perdona, ¿quién eres? Roger, 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 digas. has dit que potser faríem controls en comptes d'entregues o no No, tens idea d'això? no, No, és que no, m'ha semblat sentir-ho, Potser he sigut jo que ho he entès així. no, porque el año pasado hicimos algún control, pero porque Vale. estábamos también en venda. No, en principio no creo que hagamos controles. Y si hacemos algún control será como desde el punto de vista de práctica, sin evaluación, Vale. sin que cuente la nota. Després, una altra, però les entregues normalment cada qual les demaneu. O sigui, 2 setmanes vista, per exemple, o... Sí, 2 setmanes o un mes vista, vull dir, normalment donem de plaç un mes per fer-les. Vull dir, la primera suposo que serà al principi d'octubre, posarem la primera, ¿vale? I després, com a mitjans d'octubre, el primer parcial, quan és el primer parcial? És El dia 10, em sembla. no? El dia 10 de novembre, no? Sí. Doncs la primera serà a finals de setembre, principis d'octubre, i la segona serà ja la tercera setmana de setembre o una cosa així, o mitjans de setembre, o una cosa així. Vale. Normalment, més o menys, cada parcial són 2 mesos, és una entrega per mes, si fa o no fa. Vale. ¿Vale? Gràcies. No, de res. ¿Més preguntes? No, yo no sé si hay alguna cosa más. Ah, sí, libros. Perdón, esto es muy interesante. Libros. ¿Veis? Aquí os he puesto el link para 3 libros. Son 3 libros clásicos muy básicos, me refiero a que no es que sean fáciles, sino que son la base de la mecánica de fluidos. Estos 3 libros, el link es interesante porque son libros que tenéis accesibles por el hecho de ser alumnos de la UPC, ¿vale? Ahora estoy viendo esto, es decir, si le dais al link, entráis aquí a este libro, que el primero, por ejemplo, que es el Sengel, Mecánica de Fluidos, Fundamentos y Aplicaciones, un libro muy bueno. Y en este libro, pues entonces aquí le dais el acceso restringido y os sale otra pestaña que es esta. Le dais enviar, entonces entráis con vuestras credenciales de la UPC y tenéis aquí el libro. No podéis bajarlo, no podéis bajarlo en PDF ni nada así, es decir, lo podéis consultar únicamente estando online, pero está muy bien. Entonces, tenéis el acceso a este libro. Entonces, en cada tema os diremos qué capítulos de este libro son los que, o qué secciones de este libro son los que podéis hacer y qué ejercicios son los convenientes. Entonces, este libro se tarda un poco por el hecho de ser online. Todo depende también de la capacidad que tengáis en casa, del cable que tengáis. Está tardando mucho, ahora me está dejando mal. Normalmente no tarda tanto, ¿eh? Yo cuando lo he utilizado no tarda tanto. Yo lo he abierto sin problemas. Vale, pues entonces soy yo. Entonces soy yo que tengo mi wifi, va como va. Vale, bueno, pues solamente quería enseñaros esto cómo funcionaba. Por lo tanto, lo dejamos. Entonces, así como tenéis tenéis también el libro del White, es lo mismo. Y el libro de Kundu me parece que era algo diferente. Kundu es un libro que a mí personalmente me gusta mucho, pero el Kundu me suena como que sí que te lo podías bajar en PDF. Vale, el Kundu me suena que sí. Sí, Download of Chapters. El Kundu sí que os lo podéis bajar en PDF, diría,
¿vale? El Kundu está en inglés, los otros dos están en castellano, pero ese está en inglés. Y el Kundu es un libro que a mí personalmente me gusta mucho. Es el de los tres, es el que tiene el nivel un poquito más alto, ¿vale? Pero no mucho más. Entonces, muchos de los ejercicios y muchas de las partes que vamos a explicar estarán basadas en este libro. Vale, entonces tenéis estos tres libros. Sinceramente, si me preguntáis, que muchas veces me pregunto, ¿qué libros utilizo para seguir el curso? Con estos tres, de sobras, pero de sobra. Si tenéis si queréis escoger uno de los tres, el Kundu es un nivel un poquito alto, con el White sería suficiente. El White es un nivel un poquito más bajo que el Kundu, es un libro muy básico y con muchos fundamentos, muy bien explicado, muy didáctico y con el White tendríais de sobra. ¿Vale? Bien, yo si os parece bien, son menos cuarto, abrimos un turno de preguntas o comentarios, alguna cosa que se me ha olvidado decir. ¿No hay dudas? Yo sí. Vale, dime, ¿quién eres? El mismo de antes, Roger. Ah, Roger, digas. De cara a los exámenes, ¿Sí? entiendo que ya se nos informará una vez lleguen, pero ¿cuáles? ¿Estaremos todos en el mismo auditorio? ¿Nos pondrán en salas separadas o no tenéis esa idea aún? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo creo que tenemos asignado, no tenemos asignado todavía aula de examen. Tenemos el horario, pero no tenemos asignado aula. Y la escuela dice que lo vamos a hacer presencial. Yo no lo veo claro, esto de hacer los exámenes presenciales, pero ellos dicen que hay que hacerlos presenciales y, sinceramente, ya veremos. De aquí a que llegue el día 10 de noviembre pueden pasar muchas cosas. Supongo que ya lo tenéis presente por ver la noticia de que a lo mejor en 2 semanas estamos otra vez todos confinados, tal y como está el asunto. Y no lo sé. Entonces, yo no lo sé, Roger. Es muy buena pregunta, pero yo me hago la misma pregunta. ¿Cómo vamos a hacer los exámenes? No tengo ni idea. Ni idea. A mí no me extrañaría que los tengamos que hacer online, como hicimos en el cuatrimestre pasado. Que estemos preparados para cualquier situación. Exactamente. Vamos a tener que ir sobre la marcha improvisando como podamos. De momento nos preparamos para que sean presenciales. Supongo que en el auditorio o alguna cosa así, con suficiente distancia. Es que no lo sé, Roger. Es muy buena pregunta, pero no tengo ni idea. No lo sé. No sé. Ya veremos. Vale. Ya veremos a ver cómo se hace. ¿Vale? De acuerdo. Pero sí que es algo que lo tenemos todos... Bueno, está en el aire toda esta situación. Es simplemente por el hecho que el cuatri pasado, vale que se dio el confinamiento de golpe, pero durante 2 semanas, al principio fue como no sabíamos qué iba a pasar. Y de golpe te dicen que de aquí un mes va a haber exámenes. Claro. Sí, al menos saber que nos confinen o no, la data del examen va a ser la misma. Se supone que sí. Se supone que sí. Claro, el confinamiento del cuatrimestre pasado también fue especial, porque es verdad que tuvimos 2 semanas que no sabíamos lo que íbamos a hacer, porque también pensábamos que el confinamiento iban a ser solamente 2 semanas y luego ya está. Cuando se vio que no, que era para largo, entonces fue cuando empezamos a ponernos las pilas y a hacer las cosas y hicimos exámenes como pudimos. Dentro de lo que cabe, yo estoy sorprendido de lo bien que fue. Es decir, en mi caso, con esta asignatura que se repite en el segundo cuatrimestre, fue bien, la verdad es que fue muy bien. Pero bueno, podía haber sido un desastre igualmente. En este yo creo nos preparamos para que sea presencial, pero yo también me preparo para que no sea presencial. Yo también me preparo para hacer el examen como hicimos el año pasado, el cuatrimestre pasado, online. Hay todavía ¿sabéis? ¿Habéis visto aquí en Atenea? No sé si vosotros lo tenéis igual que yo, que hay todavía Atenea Exams, ¿lo veis? Sí. Esto es algo que se hizo el cuatrimestre pasado, que era una Atenea especial para poder hacer exámenes online. Se supone que esto ya no tendría que estar si vamos a hacer los exámenes presenciales, pero no lo han quitado, con lo cual quiere decir que tampoco lo tienen muy claro, que no vamos a tener que echar mano de este Atenea Exámenes. Si lo conocéis del año pasado, del cuatrimestre pasado, los que hicisteis, supongo que sí que la mayoría hicisteis clase el cuatrimestre pasado, utilizasteis este Atenea Exams, imagino, ¿no? Pues a ver si no tenemos que volver a usarlo ahora, este cuatrimestre.
No lo sé. Yo te lo he comentado porque es que el cuatri pasado, el hecho de que se moviera la fecha de exámenes más atrás, hizo que el último mes todo el mundo tuviera que ir corriendo a hacer todo lo que estaba programado. Es cierto. Entonces, si al menos nos aseguráis, ni que sea a finales de octubre, que aunque haya confinamiento, la data de examen va a ser aquel día. Yo, sinceramente, Roger, las datas de exámenes parciales no las pongo yo, las pone la escuela. Sí, pero es que muchas veces la escuela cuesta mucho contactar con ellos. Uy, sí, y más ahora, van de boli. Sí, lo sé. Pero tal vez, profesorado, tenéis más vía de contacto que nosotros. Sí, ya me gustaría. Pero no sé, algunos a lo mejor sí, otros no. Otros no. Yo contaría, en principio contaría con que la fecha de examen es la que está puesta y que será presencial. La otra opción, la segunda opción que yo veo más, no tan probable como esta primera, pero también con cierta probabilidad, es que sea no presencial, o sea, online, pero que la fecha sea la misma. Dudo mucho que muevan la fecha. Lo dudo mucho porque ya estamos preparados, porque yo creo que es un escenario que están contemplando. Que se haya que hacer de online, pero la fecha del examen será la misma. Además, ahora estamos empezando cuando toca. Estamos empezando el 14 de septiembre y vamos haciendo el temario según va pasando y no será como el cuatrimestre pasado, fue un poco caótico. Por eso perdimos 2 semanas, que al final no fueron 2 semanas, fue casi un mes, porque tuvimos que ponernos todas las pilas, tuvimos que hacer formación para cómo funcionan todas estas tecnologías online, toda esta forma de trabajar sin presencial. Fue un caos el cuatrimestre pasado. Se supone que ahora estamos más preparados. ¿Sí? Pues se supone, o eso quiero pensar yo. Tanto por la parte de la escuela como por la parte de profes, como por la parte de los alumnos también. ¿No? Supongo que vosotros también tenéis más por la mano esto de hacer las clases online y los exámenes también online y todo esto. Bueno, veremos cómo va. Pues sí. No he hablado de la parte de problemas, pero la parte de problemas prefiero que el viernes que tenéis clase de problemas con Gustavo, que os lo comente cómo funcionará la mecánica de la clase de problemas. ¿Vale? Vale. Hacemos esto, hacemos 10 minutitos de descanso, paro la grabación. Supongo que todos estáis viendo Atenea como lo estoy viendo yo. Entonces, vamos a empezar por el primer tema, que es propiedades de los fluidos. Entonces, en el primer tema, para cada tema, veréis que no he puesto todavía los otros, no están disponibles los otros, los iré poniendo durante esta semana, los iré abriendo, te estoy repasándolos, a ver si está todo bien. Entonces, veréis que primero hay un fórum, Atenea está lleno de fórums, ¿eh? Cada semana, cada tema, hay un fórum, por si tenéis preguntas sobre un tema en concreto, pues que lo preguntéis en este fórum. Y hay una carpeta con las transferencias. Aquí hay 4, pero no vamos a utilizar tantas. Vamos a utilizar únicamente las 2 primeras. Tenemos las transferencias con conceptos básicos de mecánica de fluidos y las de fuerzas. Vamos a empezar por ver las de conceptos. Déjenme que lo bajo. Bueno, yo os lo podría enseñar también. Vale. Primero empezamos por la definición de un fluido. ¿Qué me podría decir? Bueno, aquí está puesto, ¿vale? Pero de alguna manera no sé si os habéis parado alguna vez a pensar qué es en realidad un fluido, es decir, cómo lo definimos un fluido. Una de las formas de hacerlo es simplemente como contraposición a la definición de un sólido. Un fluido es lo contrario de un sólido. Un sólido, sabéis que un sólido se deforma o puede no deformarse. Un sólido ideal, en principio, no se deforma, pero el sólido real al final sí que se deforma en la realidad. Los sólidos pueden ser de 2 tipos. Pueden ser un sólido elástico o un sólido plástico. Eso también son conceptos un poco ideales, ¿vale? Siempre son modelos que son más o menos fiables o más o menos ajustados a la realidad. Los sólidos en la realidad no son ni plásticos ni son elásticos, sino que son modelos intermedios. Un fluido es un material que, a diferencia del sólido, se deforma, pero se deforma continuamente. Es decir, no para su deformación.
los sólidos, tanto si son plásticos como si son elásticos, llega un momento en que la deformación se para. Podría hacerlo con la pizarra. Si me dejáis un momento, vamos a hacer la prueba con la pizarra para explicaros esto un poco, a ver si funciona bien. Perdonad, pero me está haciendo algo raro. Vuelvo a salir porque no me ha dejado hacerlo bien. Vale, veis la pizarra, ¿verdad? Déjame que la borro. Vale, entonces, ¿qué es un fluido? Como decía antes, un sólido, si tenemos nosotros un sólido, que sería algo así, ¿vale? Y tenemos aquí pues un trozo de sólido que sería esto. Si nosotros deformamos este sólido, por ejemplo, le hacemos aquí un esfuerzo tangencial de esta forma, una tau, este sólido se va a deformar y va a hacer esto. ¿Vale? Se va a deformar pues un cierto ángulo gamma. Gamma. Este ángulo va a ser más grande cuanto más grande sea la tau. ¿Vale? Esto lo sabemos, seguramente esto ya lo habéis hecho en materiales, en resistencia de materiales, en todo esto lo habéis hecho. Si el sólido es elástico, cuando yo deje de hacer este esfuerzo, volverá a su posición inicial. Si es plástico, cuando dejo de hacer este esfuerzo, este sólido se queda en la posición en la que estaba. Pues bien, un fluido es un material que, a diferencia del sólido, mientras yo estoy haciendo este esfuerzo tau, el sólido se va deformando. El fluido, perdón, se va deformando. Se sigue deformando y se deforma de forma continua. Por tanto, ya no tenemos una sigma, una gamma, sino que lo que tenemos es una velocidad de deformación, gamma punto. ¿Vale? Esta es la diferencia. La diferencia es, en un sólido, la tau se relaciona con una deformación, con una gamma. En cambio, en un fluido, la tau se relaciona con una velocidad de deformación, con una gamma punto. ¿Vale? Esta es la diferencia más importante que hay entre un sólido y un fluido. Entonces, en los fluidos, nosotros trabajamos con esto, con esta deformación. ¿Vale? Esta deformación o esta relación entre la tau y la deformación, la lambda punto, gamma punto, perdón, puede ser muy compleja. ¿Vale? Puede ser muy compleja y esta disciplina que estudia cómo es esta relación es lo que se llama reología. ¿Vale? Que no lo tenéis, perdón, porque no lo estoy. Es decir, esto es el estudio de reología. Sin embargo, nosotros no lo vamos a hacer tan complejo en este curso, no vamos a estudiar prácticamente fluidos reológicos. Los fluidos reológicos son fluidos que tienen comportamientos muy raros, como son, por ejemplo, las tinturas, las pastas, polímeros. Hay casi todos los fluidos que son, por ejemplo, alimenticios, que son complejos, que son cadenas de proteínas o de azúcares o de grasas, cosas así, tienen comportamientos reológicos complejos. Nosotros lo que vamos a estudiar es, lo que pasa es que, claro, ahora o estudio o presento la pizarra o presento las transparencias. Las dos cosas a la vez es un poco difícil. Y no sé cómo pasar de una a otra. ¿Cómo paso ahora? Bueno, tendría que dejar de presentar la pizarra. Vale, dejo de presentar la pizarra, presento Atenea, presento las transparencias de Atenea, ¿vale? La estáis viendo ahora, ¿verdad? Vale, entonces, nosotros en mecánica de fluidos, estos comportamientos reológicos no los vamos a contemplar, sino que vamos a ir únicamente con fluidos, lo que se llaman fluidos newtonianos, que luego explicaré lo que son, ¿vale? Que son fluidos que siguen una ley que se llama la ley de Newton. De momento, lo que sí me gustaría explicar un poco. Alba dice, nosotros podemos darle a la presentación de Atenea. Ah, claro, sí, vosotros podéis seguir con la presentación de Atenea. Claro, tenéis las transparencias en Atenea, por lo tanto la podéis ir siguiendo. Solamente es por el hecho de que veáis la parte que yo estoy explicando.
Veréis, aquí hay un pequeño ejercicio que es bastante tonto, ¿no? Que es un poco también la diferencia que hay entre lo que son los sólidos, hay los gases y lo que son los líquidos. ¿Cuál es la diferencia dentro de un fluido? En los fluidos distinguimos entre gases y líquidos, ¿vale? Desde pequeños que sabemos cuál es la diferencia entre un gas y un líquido. Que un gas tiene un volumen que puede ser el que sea, que es todo el que tenga el recipiente que lo almacena, y en cambio un líquido tiene un volumen determinado. Entonces hablamos de 1 litro de agua, pero en cambio el aire puede ser 1 litro de aire, pero la misma cantidad de aire puede ocupar 10 litros y el recipiente es más grande. Vale, entonces, desde el punto de vista molecular, los gases y los líquidos se comportan de forma diferente. No voy a entrar en detalles con esto, os lo leéis, ¿vale? Pero básicamente de lo que se trata es de que hay una cierta distancia típica entre moléculas, que es lo que produce un equilibrio estable, y simplemente para los líquidos las moléculas se encuentran a esta distancia y por lo tanto tienen un enlace que es más o menos estable, y en cambio para los gases tienen una distancia mucho mayor. Aquí tenéis en las transparencias, tenéis un pequeño resumen o un pequeño cálculo de cuál es esta distancia para el agua, ¿vale? Esto es bastante fácil de hacer. Si nosotros cogemos, por ejemplo, para el agua, que tiene una densidad de 1000 kilos por metro cúbico, tiene un peso molecular, que esto lo sacamos de la molécula de agua, que es H2O, y por tanto son 18 gramos por mol. Y por tanto, cada molécula de agua tiene una masa de 10 a la menos 26 kilos, 3 por 10 a la menos 26. De aquí obtenemos el volumen de una molécula de agua y, por lo tanto, más o menos la distancia entre 2 moléculas de agua. Y lo que vemos es que la distancia entre 2 moléculas de agua pues es aproximadamente del orden de 4 por 10 a la menos 10 metros, que coincide con esa distancia estable entre moléculas para un cierto material. Y, por lo tanto, el agua se encuentra en una posición estable entre las moléculas. Os dejo como ejercicio es de que hagáis lo mismo para el aire, ¿vale? Si hacéis este mismo cálculo para el aire, que el aire básicamente es nitrógeno, podéis hacerlo con nitrógeno si queréis. Cogéis nitrógeno con una densidad, aproximadamente la densidad es de 1,2 kilos por metro cúbico, el peso molecular, sería el peso molecular de nitrógeno, volver a hacer este cálculo y os encontraréis con que la distancia entre moléculas de aire es 10 veces mayor que esta de cero. Y por lo tanto nos encontramos con que las distancias entre aire están muy lejos de estar en la posición estable, ¿vale? Y entonces no hay ningún tipo o muy poca interacción y hay muy poco enlace entre las moléculas de aire y por eso el aire es un gas. Bien, aquí hemos hablado de la fluidos o del agua y del gas, del aire como formado por moléculas, pero ya está, no lo vamos a hacer más. Vamos a utilizar en todo el curso una hipótesis que es el mismo que se utiliza para los sólidos, que es la hipótesis del medio continuo. Vamos a suponer que nuestros fluidos son continuos, no hay moléculas, ¿vale? Entonces, para esto nosotros vamos a utilizar diferenciales de fluidos, porque vamos a hacer cálculo diferencial, pero estos diferenciales no son los diferenciales matemáticos, en el sentido de que no son muy pequeños, porque si fueran muy pequeños nos encontraríamos con que tendríamos vacío, porque nos encontraríamos en el espacio entre moléculas. Entonces, son grandes, son tan grandes como para que dentro del diferencial haya millones y millones de moléculas, pero también son lo bastante pequeños como para que las propiedades de este fluido, como por ejemplo la densidad o la temperatura o la presión o todas las propiedades que veamos, se puedan considerar uniformes. ¿Vale? Esto se describe aquí en este gráfico de Bachelor, donde aquí tenemos el diferencial de fluido, que puede ser muy pequeñito, pero entonces vemos las fluctuaciones debido a la estructura molecular del fluido, o puede ser muy grande, pero entonces si es demasiado grande podemos tener una distribución espacial de propiedades. Por lo tanto, tiene que ser una cosa intermedia. Esta cosa intermedia depende del tipo de fluido que estamos utilizando, suelen ser micras, pero pueden ser también centímetros, ¿vale? Incluso metros si estamos hablando de la atmósfera, por ejemplo. ¿Vale? Bien, propiedades de los fluidos. ¿Cuáles son las propiedades más importantes que nosotros encontramos en un fluido? Muchas las conocéis. La densidad, por ejemplo. Cuando hablamos de densidad del agua, quiere decir pues, que son 1000 kilos por metro cúbico. Esto es muy fácil, por lo tanto lo pasamos muy deprisa. El volumen específico, que es la inversa de la densidad, por lo tanto, para el caso del agua es 10 a la menos 3, son 10 a la menos 3 metros cúbicos por kilo. El modo de elasticidad isotérmico también ya lo conocéis, supongo.
Si hay algo que yo doy por conocido pero es mentira, que no lo conocéis, me lo decís, ¿vale? Su fórmula es esta, módulo de elasticidad isotérmico, es la densidad, variación de la presión con la densidad, es decir, cómo varía la densidad a medida que yo hago una cierta presión, ¿vale? Y tiene unidades de presión, son pascales. Para el caso de un gas ideal, podéis hacer vosotros mismos el cálculo, la módulo de elasticidad es simplemente la presión a la que se encuentra el gas, ¿vale? Bien, módulo de compresibilidad nos da paso a un concepto que vamos a utilizar, pero vamos a utilizar solamente a final de curso. Al final de curso haremos un tema que es flujo compresible. Hasta entonces prácticamente no vamos a considerar la compresibilidad del fluido. La mayoría de los fluidos, en particular el agua, por ejemplo, vamos a considerar que es incompresible, ¿vale? Para que un fluido sea compresible necesitamos un cierto criterio. Es decir, bueno, en realidad, para que tengáis esto en mente, todos los fluidos son compresibles. Todos los fluidos son compresibles, lo único que pasa es que hay fluidos para los que necesitamos una presión enorme para que esta compresibilidad se note. Entonces, ¿cuál es el criterio de compresibilidad? Así a ojo se considera que un fluido es incompresible si su densidad en ciertas condiciones no varía más de un 1%, ¿vale? Entonces, supongamos, por ejemplo, tenemos aquí esta condición de compresibilidad, que es que la variación de densidad sea menor que un 1%, que es esto que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, para un gas, por ejemplo, como sabemos que la densidad, no, perdón, para un gas no, en general, la densidad y la variación de densidad está relacionada con el módulo de compresibilidad, con la beta. Entonces, esta beta me da el criterio de compresibilidad. Para un gas, para el aire, veremos más adelante, que solamente lo conocéis, pero veremos la ecuación de Bernoulli que relaciona la presión con la presión dinámica. Entonces veremos que esta variación de presión está relacionada con una cierta velocidad del gas o del aire o del fluido, ¿vale? Y esta presión es un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Entonces, poniendo todo esto junto y diciendo, bueno, pues eso quiere decir que ρ por u cuadrado partido por la compresibilidad debe ser más pequeño que un 2%, y considerando aire que tiene una densidad de 1,2 y que su módulo de compresibilidad hemos visto que era la presión a la que se encuentra, que más o menos es la presión atmosférica, nos encontramos que el módulo de compresibilidad, o sea, que la compresibilidad se cumple siempre y cuando la velocidad no esté por encima de 40 metros por segundo, ¿vale? Que es más o menos una velocidad bastante grande y por lo tanto lo habitual, pensar que 40 metros por segundo son 130 kilómetros por hora, más o menos. Es decir, que para el aire sea compresible necesitamos una velocidad del aire del tipo de un ciclón, ¿vale? Casi. Por lo tanto, normalmente en condiciones más o menos normales, el aire se puede considerar incompresible. Y lo vamos a considerar siempre incompresible, excepto al final del curso, que haremos el último tema de flujo compresible, en el cual la velocidad del aire ya será bastante mayor que esta. Os dejo aquí otro ejercicio, que es que hagáis lo mismo para el agua. ¿Qué velocidad debe tener el agua para que deba ser considerada como compresible? Para que su compresibilidad deba ser considerada en los cálculos. Y ahora aquí entramos con la otra propiedad, que es la que yo quería hablar, más importante, que es el tema de la viscosidad. Vamos a volver a la pizarra. Os vuelvo a presentar la pizarra. Tenéis acceso a la pizarra, ¿verdad? Tenéis el link todavía. Por lo tanto, podéis entrar en el link de la pizarra si queréis. O no, este es otro, perdonad. Este es otro. Este es otro. No, es el mismo. Es el mismo. Por lo tanto, se supone que tenéis acceso. Bueno, veo aquí algunos alumnos que ya han accedido, por lo tanto, vale. ¿Cómo se deforma esta tau? Ah, no, perdona, espérate un momento, que tengo que presentarla. Tengo que presentar la pizarra porque no la estáis viendo. ¿Cómo presento aquí? Es que ahora estoy viendo la tablet, no me acuerdo cómo se hacía para presentar la pizarra. Pues aquí ya está.
Ahora sí. ¿Vale? Estáis viendo ahora la tablet en el Meet, ¿verdad? Lo estáis viendo, si queréis, lo veis, podéis ver por los dos sitios, en el Meet o en el o en Jamboard, como queráis. Vale, relogía no vamos a hacer, ¿vale? Porque es bastante compleja. Lo que vamos a hacer entonces es considerar el caso más sencillo que tenemos para un fluido. Y es el caso de que la tau y la gamma punto sean proporcionales. ¿Vale? Este es el caso más sencillo. Cuando esto se da, se dice que el fluido es newtoniano. Porque esta ley de proporcionalidad entre la tau y la gamma punto, es decir, la velocidad de formación, es la que se llama la ley de Newton. Y por tanto se dice que el fluido es newtoniano. Por suerte, para nosotros, la mayoría de los fluidos son newtonianos. Es decir, el agua es newtoniana, el aire es newtoniano, la mayoría de los aceites son newtonianos y la mayoría de los fluidos que nosotros podemos considerar son newtonianos. Los fluidos relativamente simples, ¿vale? Relativamente simples son newtonianos. Para que un fluido no sea newtoniano, hace falta que sea un fluido complejo. Como decía antes, cadenas largas de proteínas o de azúcares o cosas así. La miel no es newtoniana, por ejemplo. Las salsas típicas que utilizamos para comer, como la salsa mayonesa, salsa ketchup, incluso los caldos o los zumos no son newtonianos, ¿vale? Pero el agua y el aire sí. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar casi siempre que el fluido es newtoniano. Y ahora me dejáis que siga un poco con las transparencias, ¿vale? Entonces, cuando tenemos la ley de Newton, en la que tau decimos que es proporcional a la gamma punto, en Newton pues definió esta constante proporcional como mu. Y esta mu es lo que se le llama el coeficiente de viscosidad o simplemente a secas viscosidad. En este caso, viscosidad dinámica. Si se dice únicamente viscosidad, entonces es que es viscosidad dinámica, ¿vale? Porque existe también otro concepto, otra cosa que la tenéis aquí, que es la viscosidad cinemática, ¿vale? Que lo tenéis en los apuntes, que es cuando dividimos esta viscosidad por la densidad. Las unidades de la viscosidad, como podéis ver, es las unidades de la tau dividido por las unidades de la deformación, ¿vale? La unidad de tau, la tau es un esfuerzo. Supongo que habéis visto en sólidos, en resistencia de materiales, que la tau, los esfuerzos, tienen unidades, las mismas unidades que la presión. Son newtons partido por metro cuadrado. Luego hablaremos un poco de esto, pero básicamente estos son pascales. Y la velocidad de deformación es un ángulo, es una velocidad, es una velocidad angular, en realidad, ¿vale? Es un ángulo de deformación, por tanto es una velocidad angular. Y por tanto tiene unidades de 1 partido por segundo. Y por tanto las unidades de la mu son pascales por segundo. ¿Vale? La viscosidad del agua es 10 a la menos 3 pascales por segundo. La viscosidad del aire es, si mal no recuerdo, 1,8 por 10 a la menos 5 pascales por segundo. El aire es menos viscoso que el agua, ya lo veis. ¿Vale? Bien, esto es la viscosidad. Y esto es la definición de fluido newtoniano. Se os preguntan, ¿qué quiere decir que un fluido sea newtoniano? Bueno, pues sigue la ley de Newton de la viscosidad. Es decir, la deformación es proporcional al esfuerzo que se le aplica. ¿Vale? Aquí tenéis también algunas propiedades termodinámicas o algunas definiciones que vamos a utilizar, pero utilizaremos casi todo al final de curso, por lo tanto las pasamos un poco. ¿Vale? Sí que es interesante el coeficiente de expansión térmica, ¿vale? De cómo aumenta o cómo disminuye el volumen de un fluido, igual que todos los sólidos, cuando lo calentamos, ¿vale? Entonces, para el agua, por ejemplo, tiene un coeficiente de expansión térmica, pues es esto, 1,5 por 10 a la menos 4 Kelvin a la menos 1,
¿vale? Y para un gas perfecto, el aire, ¿cuál es su coeficiente de expansión térmica? Es la inversa de la temperatura. ¿Vale? Vale. Prácticamente esto ya está. Este es el primer tema de concepto. Es decir, aquí en este primer tema, ¿qué es lo que... Déjame que vuelva a presentar otra vez las transparencias. Vale, vuelvo a presentar las transparencias otra vez, porque estaba aquí explicando, supongo que vosotros tenéis transparencias a mano, pero a lo mejor no. ¿Vale? Marc, veo que has puesto la cámara en marcha. A mí no me importa, pero se está grabando. No sé si quieres que esté vea luego la grabación o no. Vale. Ok. No, a mí me da igual, si queréis poner la cámara, me da igual. De hecho, echo de menos también ver las caras de los alumnos. En algún momento os pediré, pero que no nos estemos grabando, ¿vale? Que pongáis las cámaras también para que os vea cómo sois. Y eso. ¿Qué es lo que quería yo decir? Nada, este primer tema ya está. Es muy sencillito. Simplemente conceptos importantes que yo quería presentar en este primer tema es el concepto de definición de fluido, el concepto de viscosidad y el concepto de fluido newtoniano. Estos son los más importantes que tenemos, ¿vale? Todo lo demás es importante, pero un poco más lateral, ¿vale? Un poco más, menos central, menos básico, ¿vale? Sí que, por ejemplo, podríamos hacer un pequeño ejercicio. ¿Qué os parece? ¿Vale? Os voy a plantear un ejercicio que os lo voy a presentar en la pizarra, ¿vale? Para que lo hagáis. Es un ejercicio que no es complicado. Déjame que os lo presente. Fin. Os vuelvo a poner la pizarra. Voy saltando aquí de uno a otro. Vale. Aquí tenemos la pizarra, ¿vale? Vamos a presentar un pequeño ejercicio. Tenemos agua. A ver si lo recuerdo, este ejercicio. Lo tenía... bueno, lo tengo en algún sitio. Espera un momento, espera un momento, que lo tengo por aquí. Me lo voy a abrir un momento para que no tenga que ir improvisando y no lo diga mal, que no me va a pasar, porque me pasa siempre. Lo busco, ¿eh? Vale, aquí lo tengo. Vale. Vale, déjame, venga, os presento este ejercicio, os dejo un rato para que lo hagáis y veréis, es interesante. Veréis, la densidad del agua se dice que son 1000 kilos por metro cúbico, ¿verdad? Vale. En realidad eso no es cierto. La densidad del agua no son 1000 kilos por metro cúbico. 1000 kilos por metro cúbico es, a ver, perdonad un momento, que se me ve aquí. 1000 kilos por metro cúbico es a 4 grados centígrados. A 4 grados centígrados es cuando el agua realmente tiene 1000 kilos por metro cúbico. Entonces, la pregunta que yo os hago es, a 20 grados centígrados, que es la temperatura normal a la que podemos encontrar el agua, más o menos cuando nos bañamos o así, la temperatura estándar que tenemos, temperatura ambiente, 20 grados centígrados, ¿cuál es la densidad? ¿Vale? Esto, para hacer este ejercicio, simplemente necesitáis el dato que he dado antes, que es el coeficiente de expansión térmica, alfa. Hemos dicho que es 1,5 por 10 a la menos 4 kilos a la menos 1. ¿Vale? ¿Y dónde está alfa? Esta alfa, recordamos que era, por definición, menos 1 partido por densidad, la variación de la densidad respecto a la temperatura. ¿Cómo se llama este coeficiente? Coeficiente de expansión térmica. Lo tienen todos los materiales, ¿eh? Ya sabéis que los materiales, todos los materiales, se expanden con el calor. ¿Sí?
incluidos nosotros, ¿verdad? Que cuando llega el verano también nos expandimos, ¿vale? Nos engordamos. No tiene nada que ver con las cervezas y las patatas bravas, ¿eh? Es el calor. El calor hace que nos expandamos, ¿vale? Entonces, esto es el coeficiente de expansión térmica que tienen todos los materiales, en particular también el agua. Por lo tanto, a 20 grados centígrados, una pregunta, aquí me lo dice, ¿la densidad del agua es mayor o menor que 1000 kilos? Menor, exactamente, Marc. Sí, es menor, ¿vale? Porque como se expansiona, la densidad disminuye. Vale, quiero que hagáis el pequeño cálculo. Calcularme cuál es la densidad a 20 grados centígrados. Es decir, es menor, pero menor quiere decir, en lugar de ser 1000 será 990, 992, 950, 900, ¿vale? Hacedme cálculo un momentito. Vale, la diferencia son 16 grados centígrados, entre 20 y 4 grados centígrados. Entonces aquí tenemos esta alfa, que es 1,5 por 10 a la menos 4, que es la variación relativa de la densidad. Es decir, la forma de hacer esta es variación de densidad. Espérate un momento. Variación de densidad. Bueno, antes de que la haga yo, exactamente, Renato dice 957. ¿Algún otro resultado? $957 también. Vamos a ver cuánto da, ¿vale? Entonces, la variación de densidad, según esta relación que tenemos aquí, sería menos la densidad por alfa por la variación de temperatura, ¿vale? La variación de temperatura, pues son 16 grados Kelvin, son 16 grados centígrados, pero lo mismo 16 grados Kelvin que 16 grados centígrados. Por tanto, aquí tenemos 16, la densidad son 1000 y la alfa son 1,5 por 10 a la menos 4. Por lo tanto, esto es menos 1,5 por 10 a la menos 1 multiplicado por 16. Cuestión ahora de coger una calculadora, no tengo ahora ninguna aquí a mano, pero son 0,16 por 16, perdón, 0,15 por 16, 2,4 kilos por metro cúbico. Por lo tanto, al 1000 le quitamos esto, 997,6 kilos por metro cúbico. Sí, sería la densidad. ¿Sí? Que la temperatura no tiene que ser en Kelvin, dice Daniel. Sí, es cierto, pero la variación, estamos hablando de variación de temperatura, no de temperatura absoluta ni Celsius. Y los grados Kelvin son lo mismo que los grados Celsius. Lo único que cambia es la referencia, es el 0, ¿vale? Pero como estamos hablando de variación, es lo mismo. Vale, esto es lo que da 997,6. Entonces, ahora hay una segunda parte para este problema. Este problema ya está hecho. En realidad, fijaros que no es exacto, ¿vale? Harman ha encontrado en Google que en realidad son 998,2, pero esto es debido a que la compresibilidad, perdón, el coeficiente de expansión térmica tampoco es una constante, también depende de la temperatura, ¿vale? Es muy estimado. Bien, hay una segunda parte de este problema, que es la compresibilidad del agua. La compresibilidad del agua, lo que quiero es ahora, fijaros, de que si tenemos este agua a 20 grados centígrados, que tiene una densidad menor que 1000, ahora quiero comprimirla con una presión, manteniendo su temperatura, es decir, que se mantenga a 20 grados centígrados, quiero presionarla para que esta presión, para que esta densidad vuelva otra vez a 1000. ¿Vale? ¿Entendéis el problema? Es decir, yo tenía este agua que a 4 grados centígrados ocupaba esto, la he subido a 20 grados centígrados y ahora me ocupa un poquito más, y ahora lo que quiero hacer es seguir a 20 grados centígrados, ¿vale? Y a 20 grados centígrados quiero volver a su volumen inicial, es decir, a la misma densidad, a 20 grados centígrados, ejerciendo una presión.
esta es la idea. La pregunta es, entonces, ¿cuál tendrá que ser esta presión? Para hacerlo necesitamos un dato que no sé si os lo he dado, yo creo que no os lo he dado, que es el módulo de compresibilidad del agua. ¿Vale? Creo que no os lo he dado. Espera un momento que lo busco. Me suena que era algo por 10 a la 9 pascales. Ahí, lo estoy buscando, ¿eh? Un momento. Que lo estoy buscando. Justamente, el módulo de compresibilidad para el agua, la beta a temperatura constante para el agua, es 2,2 por 10 a la 9 pascales. ¿Vale? Sería la beta. Donde recordamos que este módulo de compresibilidad se define como, lo pongo aquí, este módulo de compresibilidad se define como densidad, variación de densidad respecto de la presión, a temperatura constante. Segunda parte del problema, venga, calculadme. ¿Qué presión necesitamos hacer sobre este agua para volver a recuperar los 1000 kilos por metro cúbico? La pregunta es, ¿cuál es la presión que hay que aplicar para que el volumen sea el mismo que a 4 grados, verdad? Correctamente, exactamente. Porque, claro, esta densidad que nosotros hemos encontrado de 957, 958 casi, es a presión atmosférica. ¿Vale? Entonces yo tengo que hacer una presión más grande, bastante mayor que la atmosférica para poder volver a recuperar esos 1000 kilos por metro cúbico. Es un cálculo bastante sencillo, ¿eh? Un cálculo bastante sencillo. No, pues sí. Un momento, que aquí hay algo que falla. Ay, perdón, lo he puesto esto al revés. Espérate un momento, que he puesto una cosa al revés en la pizarra. En la pizarra he puesto esto al revés. Perdonad, esto es presión, esto es densidad. Lo habéis visto, ¿eh? Esto de que la beta en las transparencias está bien puesto. Es ρ derivada de la presión respecto de ρ. ¿Vale? Solo tenéis que hacer esta aproximación de que la beta, que hemos dicho que era densidad, variación de la presión respecto a la densidad, la temperatura, suponiendo que es constante, entonces esto lo podemos... Ay, perdona. Perdona, que se me ha ido la pizarra. Esto lo podemos poner de forma aproximada, como que es la densidad, variación de la densidad parecido para la variación de la presión. Y por tanto, la variación de presión, es decir, qué presión adicional atmosférica tenemos que dar, será igual a... no, perdón, te lo he hecho mal esto, ¿no? Otra vez igual que antes. Estoy haciendo todo al revés. Variación de la presión partido por la densidad. Ahora sí, variación de la presión es beta partido por ρ, variación de la densidad. Antes hemos encontrado beta, os he dicho que era 2,2 por 10 a la 9. Esto es un dato experimentado. Partido por la densidad, más o menos es 1000. Y la variación de densidad hemos dicho que eran 2,4, ¿no? Por lo tanto, solamente es este cálculo de aquí. Esto, si yo no me equivoco, si no me equivoco hacer los cálculos, da aproximadamente 5,3 por 10 a las 6 pascales. Es decir, 53 bar, que es una barbaridad. Es una barbaridad. Es muchísimo. 5,3 por 10. 53 bars. Es muchísima presión. Es la presión de 500 metros de agua. ¿Vale? Es la presión que, si estamos buceando, es la presión que te encuentras a 500 metros de profundidad. Que no sé si existe esa profundidad, bajo el agua. No sé, la fosa de las marinas, no me acuerdo ahora qué profundidad tiene. Pero bueno, es una barbaridad. Eso es para que veáis un poco la idea, magnitud de lo incompresible que es el agua, lo que cuesta comprimir el agua. El agua cuesta comprimirla muchísimo. Cuando nosotros hablamos de compresibilidad, es compresibilidad únicamente en función de la presión, no de la temperatura, ¿eh? Y por tanto, en función de la presión, el agua es prácticamente para nosotros, es incompresible. Bueno,
Chicos, yo esto es lo que quería explicar hoy, es decir, explicar un poco cómo va a funcionar el curso, la evaluación, el concepto de fluido, qué es lo que vamos a estudiar, los libros que vamos a utilizar y los problemas os lo presentará Gustavo el viernes y ya está, hemos visto lo que era la viscosidad, es decir, que hemos visto hoy, de importante, conceptos que sí que necesito que tengáis muy claros, es el concepto de definición de fluido, ¿vale? Luego, la semana que viene veremos un poco más a fondo qué es un esfuerzo. Pero bueno, hoy hemos visto lo que es un esfuerzo y la velocidad de deformación. ¿Vale? Velocidad de deformación. Y luego hemos visto la ley de Newton y por lo tanto fluido newtoniano. ¿Vale? Esto es lo más importante. Y luego hemos visto la compresibilidad. Y la expansión térmica también. ¿Vale? Y también importante, la hipótesis de continuo. Vale, esto es lo que hemos visto hoy. Para ser la primera clase, yo, si no os parece mal, lo dejaría aquí, ¿vale? Y nos vemos entonces el lunes que viene, ya seguimos con el siguiente tema, que es el tema ya de fuerzas. Y hablaremos de esfuerzos y hablaremos ya de presiones y empezaremos ya a trabajar más a fondo el tema de fluidos, ¿vale? El viernes recordamos que tenemos clase, no sé vosotros si tenéis clase a las 8 o a las 11. Creo que vosotros toca a las 11, ¿no? A las 10 o a las 11 de la mañana tenéis clase el viernes con Gustavo.